nació en Atenas en el año 427 a.C., en el seno de una familia aristocrática. Fue testigo de la guerra del Peloponeso, entre Atenas y Esparta, en la que llegó a combatir, y también de la decadencia ateniense, sacudida por una tiranía oligárquica primero y por una democracia populista y demagógica después. Platón era discípulo de Sócrates, de quien había heredado la búsqueda conceptual y la exigencia ética. Pero Sócrates fue víctima de acusaciones absurdas y finalmente resultó condenado a suicidarse mediante envenenamiento. Preocupado por la crisis moral y política ateniense, Platón puso todas sus energías en tratar de establecer entre sus conciudadanos un ideal de justicia y de respeto por la verdad. Para ello, fundó su célebre academia, destinada a dar educación filosófica a los futuros políticos y gobernantes, y escribió un gran número de bellísimos diálogos donde abordaba diferentes problemas filosóficos. Los diálogos se pueden dividir en tres grandes grupos. Los diálogos tempranos, en general, plantean un problema y terminan sin dar una respuesta concluyente. Son los más fieles al espíritu socrático. Más que solucionar un problema determinado, aspiran a revelar lo problemático de nociones que habitualmente se adoptan sin reflexión. Los diálogos medios o de madurez son en los que expone básicamente la teoría de las ideas, entre los que se encuentran las obras más conocidas de Platón como El Banquete, El Fedón y La República. Las ideas, según Platón, son objetivas, eternas y universales. Los triángulos concretos, por ejemplo, pueden ser imperfectos y terminan por borrarse o desaparecer, pero la idea de triángulo, en cambio, es perfecta e inmutable. Es por la idea de triángulo que podemos reconocer que ciertas figuras geométricas, a pesar de lo diferentes que puedan ser entre sí, en tamaño, color, etc., son precisamente triángulos. Lo mismo ocurre con otras ideas no geométricas, como las de justicia, belleza, etc. Los diálogos tardíos o de vejez, finalmente, expresan una reformulación de su filosofía. Platón advierte que las ideas no son estáticas y autosuficientes, sino que se atraviesan entre sí y remiten unas a otras. Platón comenzó ocupándose en sus primeros diálogos, muy a la manera de Sócrates, de problemas éticos concretos, y terminó alzándose en sus diálogos de vejez hasta la cuestión de la estructura misma de toda la realidad. Con la democratización creciente de la polis griega, el discurso político tuvo cada vez más importancia. Quien podía argumentar eficazmente a favor de sus opiniones e intereses era capaz de obtener apoyo y consenso. La oratoria se convirtió en una herramienta apropiada para acceder al poder, y cientos de ciudadanos estaban dispuestos a pagar para que se les enseñase tal habilidad. Surgieron así los sofistas, maestros itinerantes que, entre otras cosas, enseñaban a hablar en público. Su influencia fue muy importante, y algunos, como Protágoras y Gorgias, fueron especialmente famosos. Platón los consideraba representantes de la falta de compromiso con la verdad y el relativismo, pues enseñaban a argumentar tanto a favor como en contra de cualquier posición.
Para Platón, en cambio, solo la verdad merecía ser defendida. Por eso prefirió llamarse filósofo, es decir, amante de la sabiduría, en vez de sofista, que nombraba a quienes simplemente vendían sabiduría. Nada había en la filosofía anterior a Platón que permitiera prever su concepción. Los filósofos anteriores solo habían tratado de explicar la naturaleza física. Pero ahora, a partir del pensamiento platónico, la ética, la política y la estética encontraron también su lugar en la reflexión filosófica al lado de la tradicional pregunta por la realidad física y los problemas del cambio y la permanencia que habían ocupado ya a Heráclito y Parménides, entre otros. Al formular su teoría de las ideas, Platón se preguntaba qué son la justicia, la bondad, la belleza y las demás propiedades de este tipo. Con este preguntar abre nada menos que el pensamiento metafísico occidental. Platón expone que para que pueda plantearse que algo tiene una propiedad, tiene que haber esa propiedad. Pero ella no está en ninguna parte, ni es percibida por los sentidos. Para Platón se trata de que hay una idea de justicia, que no se agota en ningún acto particular, justo o injusto. Si no hubiera una idea de justicia, no podría llamarse justo a ningún acto. Del mismo modo, podemos encontrar bellas diferentes cosas, pero coincidimos en la idea de belleza, que afirmamos de unas y que negamos a otras. Platón expone que el filósofo es quien puede progresar desde las cosas bellas hasta la idea de belleza. El filósofo puede ascender de un cuerpo bello a todos los cuerpos bellos, y de estos a las bellas normas de conducta, y de ahí a los bellos conocimientos, y terminar en el conocimiento de la belleza absoluta, de la belleza en sí. Si la idea de belleza fuera solo subjetiva, si fuese distinta en cada hombre, nadie sabría a qué se refiere otro al decir que algo es bello. La vida en común sería entonces imposible. Esa vida en común exige, según Platón, que podamos compartir algunas ideas que están en la base de toda comunicación. En particular, la idea de justicia. Pueden variar nuestras valoraciones respecto de qué cosas son justas y cuáles no, pero no puede cambiar aquello por lo que persisto en llamar justas a algunas conductas. Es porque hay una idea eterna, objetiva y universal de justicia, que es posible alcanzar consensos éticos o políticos. En el último de sus diálogos, titulado Las leyes, abandonó la noción del rey filósofo y confió a la organización legal lo que ya no podía esperar de la sabiduría de los individuos. Este es el diálogo más extenso, un diálogo donde Platón ofrece un segundo modelo de Estado, después del de la República, pero un modelo pautado exclusivamente por leyes, a diferencia del modelo de los diálogos medios, donde importa sobre todo que los filósofos gobiernen y pareciera que la ley ocupa un lugar secundario. En su último diálogo, Platón deposita la esperanza de un orden político justo y armonioso en el adecuado ordenamiento jurídico.